Doctor, dentro de este tema importante, tenemos en un lado tenemos, dentro de las funciones del Estado, tenemos en un lado las políticas que se están haciendo por parte del Ejecutivo, tenemos las reformas penales que se están de una u otra forma poniendo y sacando por la Asamblea, que la Asamblea también está en este momento bastante cuestionada y bajo los ojos de la ciudadanía también bastante desprestigiada. Y tenemos la parte de la función judicial en la cual estos elementos que la conforman, la policía, los fiscales, los jueces, también están siendo, a los ojos de la ciudadanía, también no están cumpliendo a capacidad sus funciones. Pero si la ciudadanía contempla esta situación en un marco totalmente de indignación, ¿qué será de los delincuentes que ven este marco para poder cometer sus fechorías sin el menor control dentro de parte de esta estructura que deberían ser los primeros en fortalecer todo el sistema de justicia? Claro, por eso es que la respuesta de todos los sectores ha sido ir en aumento de penas. Y fíjese lo que pasa con el Ministerio de Justicia, una institución nueva en el país, que nace con Gustavo Yal, y muy bien, que tiene una maestría en Derechos Humanos y una en Derecho Constitucional, o sea, no es una persona improvisada, que proyecta todo ese discurso que viene de la Constitución a través del Ministerio de Justicia, y por eso surge el anteproyecto del Código Orgánico, incluso de Garantías Penales, que fue muy bien trabajado y que era y es una importante herramienta que en algún momento deberá ser retomada. Después de Gustavo Yal, continúa en la misma línea el siguiente ministro, Arbito, y ya se va también Arbito del cargo. Aparece ya un tercer ministro de Justicia. Y después de todo este discurso de garantía, de derecho penal mínimo, de la Constitución, del Código Orgánico, de la función judicial, desde el propio Ministerio de Justicia se está impulsando un proyecto de reforma de aumento de pena, de que hay que eliminar la ley del 2x1, de que los beneficios de carcelación hay que suprimirlo, hay la idea de que debiera juzgarse otros delitos en ausencia, de que los menores también o jóvenes delincuentes tienen que irse a la cárcel como los delincuentes mayores. Fíjese cómo en un momento histórico cambia. Entonces hay una presión ciudadana, hay una presión mediática, pero el rol del Ministerio de Justicia, que históricamente ha sido reconocido, tanto que Raúl Zaffaroni hace la presentación del anteproyecto, y alguien me decía, su amigo el doctor Zaffaroni hizo el proyecto. No, Raúl, le escribí, Raúl me dice, no, me pidieron que opinara sobre el documento y me envió Raúl lo que él pensaba que está publicado. Y entonces dice, sí, es una buena herramienta de trabajo. Y él dice, ya von List por 1921 hizo una propuesta de crear en un solo cuerpo legal un código penal, uno de procedimiento y uno de ejecución de penas. Y Zaffaroni dice, bien, muchas veces ocurre que, nos ocurre a nosotros, se crea un código de procedimiento penal, pero el Código Penal se queda desfasado 100 años y el Código de Ejecución de Penas queda desfasado 40 años, que es de 1974 la ley. Entonces dice, lo interesante es que pudiesen conciliarse las propuestas en materia penal, sustantiva, adjetiva y de ejecución penitenciaria. Y lo otro que dice Raúl, fíjese, se anticipa y dice, habrá que ver si en su momento se convierte o no en ley. Hoy está archivado. Y lo otro dice, si se convierte en ley, y en buena hora, habrá que ver cómo realmente se lo aplica. Que ese es el otro tema, la segunda fase. El primer momento usted tiene la ley y el otro es el momento ya de la operatividad de la ley. Y el Ministerio de Justicia venía trabajando muy bien al punto. A ver, ahora le estamos echando la culpa a la defensa pública por la cantidad de personas liberadas. Pero eran personas que estaban injustamente detenidas. Y este es un Estado constitucional de derecho y justicia. ¿Qué hace el Ministerio de Justicia? Contrata una defensa pública. En principio, muchos cuestionábamos y decíamos por qué no se crea institucionalizada la defensa pública que está en el Código Orgánico, que está en la Constitución. Pero como había que dar una respuesta inmediata, yo pienso que fue oportuna. Se contrató una defensa, se pagó, que no eran tampoco cantidades exorbitantes, $400 por caso que se resolvían, y se logró. Y esto, en este momento, como vivimos bajo el síndrome del aumento de la delincuencia, que también es una realidad, ya nos olvidamos la cifra. El Ecuador tenía cerca de 19.000 presos para el año 2007. Para el año 2009, la cifra estaba en el orden de los 12.000 o 13.000 presos. El Ecuador es el país que, creo que en el mundo, ha desinstitucionalizado más personas en tan corto tiempo. Y se llegó a decir, alguna vez, lo decía el propio Yal, llegará un momento, se decía que para agosto del 2010 habría 0 de presos sin sentencia en el Ecuador.
Pero hoy, recuerde usted, doctora, ya ni siquiera desde el Ministerio de Justicia se quiere mencionar la cantidad de personas que estando injustamente presas recuperaron legítimamente la libertad. Porque esa defensa pública actuó con honestidad y con profesionalidad. Cuando en algún momento dado se dijo, hay tantas personas detenidas, y se dijo del Ministerio de Justicia, señores, si los manteníamos un año presos injustamente, el Estado tenía que gastar 12 millones de dólares en mantenerlos. Nosotros hemos conseguido que estas personas injustamente detenidas puedan ser liberadas. ¿Y cuánto costó ese trabajo? Costó 4 millones de dólares. El Estado se ahorró 8 millones solamente respetando las garantías ciudadanas. Hay una expresión que el otro día volví a escucharla, que dice, a veces hay que pensar realmente si vale la pena, la pena. Doctor, pero aquí vemos entonces una situación en la cual las autoridades en determinado momento por la opinión pública se comienzan a lavar las manos. Y dan marcha atrás. Y dan marcha atrás. En este proceso del Ministerio de Justicia, usted bien lo dice, había una coordinación con lo que es la función judicial, pero en ese momento vimos cómo el mismo Ministerio de Justicia, ya con un nuevo ministro, criticó, achacó y señaló dentro de la función judicial a los jueces, dio una lista de los procesos diciendo, estos son prácticamente, diciendo tácitamente, estos son los responsables. Los responsables, sí. Y cuando los jueces defendiéndose dijeron, pero ustedes fueron el que pusieron la defensa pública, entonces prácticamente ya nadie dijo nada, se quedaron en silencio y más bien, y allí vemos que hay una política de lavado de manos en el cual nadie dice, sí, nosotros hicimos tal cosa y le hicimos por tal motivo. Claro, a defender la posición, sin duda. Lo más fácil es, como yo digo, lo más fácil es criticar. Es ya más difícil criticar y decir por qué. Pero lo más importante sería que cuando se hacen cuestionamientos se diga, sí, yo no estoy de acuerdo, por estas razones, pero ¿qué es lo que propongo? Por supuesto. Pues dé respuesta, busque salida. Porque si no simplemente hacemos la labor del avestruz, metemos, ¿verdad?, la cabeza en el hueco y no le damos paso a nada. Las reformas fueron importantes. Yo pienso, por ejemplo, haber suprimido la apelación. Es interesante porque el recurso de apelación se convertía en un cuello de botella en las cortes que se demoraban. Y el otro día dice con razón Antonio Gagliardo, el tema no va en la caducidad de la prisión preventiva, dice Antonio Gagliardo, no tanto por los jueces, porque él tiene los cuadros. Dice, habría que examinar cuántos casos se produjo la caducidad en las cortes, porque no despacharon en tiempo oportuno. Y a mí me parece, converso con jueces, ya jueces de mucha experiencia, están en desacuerdo con la supresión de la apelación del llamamiento a juicio. Y el argumento de los jueces dicen la Constitución garantiza lo que llamamos el derecho al doble conforme, que es derecho al recurso a la instancia. Sí. Yo le digo, es verdad, el artículo 8 también del Pacto de San José lo prevé, pero les digo, a ver, este es un acto de llamamiento a juicio. Todavía no hay juicio, todavía no hay prueba. Yo le digo, en un sistema como el norteamericano, no tenemos estos cuellos de botellas intermedios, no que el juez diga sobre cimiento. El fiscal le dice al juez, señor juez, yo tengo todos los elementos, tengo el caso para ir a un juicio. ¿Qué es lo que hace el juez de garantía? Constituye un jurado, para que allí el fiscal presente la prueba de manera pública y la defensa pueda contradecirla. Por eso es que es mucho más rápido, mucho más dinámico el sistema. Yo personalmente sostengo que fue un acierto haber suprimido la apelación, porque no tenía sentido apelar de una investigación. Apelemos de un juicio, pero no de una investigación como es la instrucción. Entonces yo pienso, esa fue positiva, se la mantiene. Yo diría que ha sido tal vez lo más importante de la reforma del 2010. Las otras dieron marcha atrás porque van en la línea de suprimir los beneficios de carcelación. Por eso es que nosotros hablamos hoy, así como hablamos de un derecho penal máximo frente al derecho penal mínimo, hablamos ya de un derecho penal del enemigo y estamos empezando a hablar de un derecho procesal penal del enemigo, que significa recorte de garantías. Se piensa hoy que desaparezca la ley del 2x1. Se piensa que determinados delitos sean no escarcelables. Yo pienso que si hubo un uso abusivo de las garantías constitucionales a raíz de la Constitución del 2008, que por ejemplo en el artículo 77, el numeral 11 decía que la prisión preventiva debiera ser el último recurso. Y da dos razones, dice, a ver, ¿por qué debe ser la prisión preventiva mantenida? En dos razones. Para evitar la fuga y asegurar la comparecencia para el cumplimiento de la pena. La Constitución no lo decía, pero la doctrina ayuda y dice un concepto de racionalidad, cómo se construye a partir de la gravedad de las infracciones. Entonces sí resulta un contrasentido que un juez mantenga preso a una persona por droga con 100 kilos de cocaína
lo llama a juicio y en el llamamiento a juicio, cuando está más cerca de la sentencia, le revoca la prisión preventiva y le dice que cada 15 días venga al juzgado. Sería un tonto, pues, si viene. Cuando conversaba más bien con un fiscal de mucho rango, yo le dije, bueno, en casos como ese, que son casos muy graves, ese juez debiera reemplazar en prisión al ciudadano que teniendo 100 kilos de cocaína, ese juez hizo un mal uso de la garantía constitucional. No es que la garantía es mala, pero el uso racional del derecho significa eso.